Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta del libro La cámara sangrienta de Angela Carter, El hombre lobo y La compañía de los lobos. El hombre lobo. Es un país del norte. Tienen clima frío. Tienen corazones fríos. Frío, tempestad, bestias salvajes en el bosque. Es una vida dura. Las casas son de troncos, oscuras y llenas de humo por dentro. Hay una burda representación de la Virgen tras una vela parpadeante, un pernil de cerdo colgado para que se cure y una sarta de mustios champiñones. Una cama, un taburete, una mesa. Penosas, breves, pobres vidas. Para los hombres de las tierras altas, el diablo es tan real como vosotros y yo. O más aún, porque no nos han visto a nosotros ni tienen constancia de nuestra existencia. Pero el diablo se deja vislumbrar con frecuencia en los cementerios, en los inhóspitos y conmovedores pueblos de los muertos, donde las tumbas se decoran con retratos naif de los fallecidos. Y como no hay flores para poner, y como allí no crecen flores, ponen pequeños exvotos, panecillos y, en ocasiones, pasteles que los osos, surgiendo pesadamente de las lindes del bosque, roban. A medianoche, sobre todo en la Walpurgisnacht, el diablo organiza meriendas en los camposantos e invita a las brujas. Luego, desentierran los cadáveres frescos y se los comen. Cualquiera os lo podría decir. En las puertas, las ristras de ajo cierran el paso a los vampiros. Si un bebé de ojos azules nace con los pies por delante en la noche de San Juan, tendrá el don de la clarividencia. Si descubren a una bruja, una anciana cuyos quesos maduran cuando los quesos de sus vecinos se resisten, u otra vieja a quien su gato negro, que es siniestro, sigue todo el tiempo, la desnudan y buscan la marca, el pezón supernumerario que amamanta a su familia. Lo encuentran pronto. Después la lapidan. Invierno y clima frío. Ve a visitar a la abuela, que ha estado enferma. Llévale las galletas de avena que le he preparado en el hogar y un botecito de mantequilla. La obediente niña hace lo que su madre le dice. 8 kilómetros de camino por el bosque. ¡No dejes el camino, que hay osos, jabalíes, lobos! Ven, toma el cuchillo de montero de tu padre. ¿Sabes usarlo? La niña tenía una roñosa capa de piel de oveja para protegerse del frío. Conocía también el bosque, que no le daba miedo, pero nunca bajaba la guardia. Cuando oyó el aterrador aullido de un lobo, dejó caer los regalos, sacó el cuchillo y se volvió hacia la bestia. Era enorme, de ojos rojos y fauces grandes y babeantes. Cualquiera se habría muerto de miedo al verlo, excepto la hija de unos montañeses. Se le lanzó a la garganta, como hacen los lobos, pero ella le asestó un golpe con el cuchillo de su padre y le cortó la pata derecha. El lobo soltó un aullido, casi un sollozo, cuando vio lo que le había pasado. Los lobos son menos valientes de lo que parecen.
Se alejó desconsolado entre los árboles, tanto como se lo permitían sus 3 patas, dejando un reguero de sangre. La niña limpió la hoja del cuchillo en su mandil, envolvió la pata del lobo en el paño con el que su madre había cubierto las galletas y siguió hacia la casa de su abuela. Poco después, empezó a nevar tan pesadamente que el camino y todas las huellas, marcas y rastros que pudiera haber quedaron sepultados. Descubrió que su abuela estaba tan enferma que se había acostado, cayendo en un sueño inquieto. Por sus gemidos y temblores, la niña supo que tenía fiebre. Le puso una mano en la frente. Ardía. Sacó el paño de la cesta para hacerle una compresa fría y la pata del lobo cayó al suelo. Pero ya no era la pata de un lobo. Era una mano cortada por la muñeca. Una mano endurecida por el trabajo y moteada por la edad. En el índice tenía una verruga y en el del corazón una alianza. Por la verruga supo que era la mano de su abuela. Apartó la sábana, pero la anciana se despertó y empezó a forcejear con ella, chillando y gritando como una posesa. Sin embargo, la niña era fuerte y armada con el cuchillo de montero de su padre, logró someter a su abuela el tiempo necesario para descubrir la causa de la fiebre. En el lugar donde había estado su mano derecha, había un muñón ya purulento. La niña se santiguó y gritó tan alto que los vecinos la oyeron y aparecieron al instante. En cuanto vieron la verruga del índice, supieron que se trataba del pezón de una bruja. A palos, sacaron a la bruja de la cama y tal como estaba, en enaguas, la arrastraron hasta la linde del bosque, donde la acribillaron a pedradas hasta que murió. Desde entonces, la niña vivió en la casa de su abuela y prosperó. La compañía de los lobos, de Angela Carter. Una fiera, y solo una fiera, aúlla en los bosques de noche. El lobo es la encarnación del carnívoro y es tan astuto como feroz. Cuando prueba la sangre, ya no quiere otra cosa. De noche, los ojos de los lobos brillan como llamas de velas, amarillentos, rojizos, pero es porque sus pupilas engordan en la oscuridad y captan la luz de tu farol para devolvértela, roja de peligro. Cuando los ojos de un lobo solo reflejan la luz de la luna, brillan con un destello verde, frío, sobrenatural, de un color mineral y penetrante. Si el ignorante viajero descubre esas lentejuelas luminosas y terribles, bordadas súbitamente en los negros matorrales, comprenderá que debe correr si es que el miedo no lo paraliza. Pero esos ojos son todo lo que podrás atisbar de los asesinos del bosque, ya que se agrupan invisibles alrededor de tu olor a carne, mientras cruzas la espesura a una hora imprudentemente tardía. Serán como sombras, serán como espectros, miembros grises de una congregación de pesadilla. Escucha con atención su largo y tembloroso aullido, un aria de miedo audible. La canción de los lobos es el sonido del desmembramiento que vas a sufrir. En sí mismo, un asesinato. Es invierno y hace frío. En esta zona de las montañas y en el bosque no queda nada que los lobos puedan comer.
Las cabras y las ovejas están a buen recaudo en los establos. Los ciervos se han ido en busca de los pastos de las laderas sureñas y los lobos se quedan cada vez más delgados y hambrientos. Tienen tan poca carne encima que puedes ver sus famélicas costillas a través del pelaje si es que te dan ocasión de mirar antes de abalanzarse sobre ti. Esas fauces babeantes, esa lengua hacia afuera, la escarcha de la saliva en los morros entrecanos, de entre los ingentes peligros de la noche y el bosque, fantasmas, duendes, ogros que asan bebés a la parrilla, brujas que engordan a sus cautivos en jaulas para celebrar festines de canibalismo. El lobo es el peor, porque no atiende a razones. Siempre corres peligro en el bosque, donde no hay gente. Pasa por los portales de los grandes pinos, donde las enmarañadas ramas enredan y atrapan al viajero incauto, como si la propia vegetación estuviera conchavada con los lobos que viven allí, como si los perversos árboles pescaran en nombre de sus amigos. Pasa entre los postes del bosque con la mayor inquietud e infinitas precauciones, porque si te sales del camino un solo instante, los lobos te comerán. Son grises como la hambruna, crueles como la peste. Los niños de ojos graves de los pueblos dispersos siempre llevan cuchillos cuando salen a cuidar de los pequeños rebaños de cabras que proporcionan leche agria y quesos fétidos y agusanados a sus hogares. Los cuchillos son casi tan grandes como ellos, y las hojas se afilan diariamente. Pero los lobos tienen formas de presentarse hasta en tu casa. Lo intentamos y lo intentamos, pero a veces no los ahuyentamos. No hay noche de invierno que el montañés no tema ver un hocico delgado, gris y hambriento, olisqueando por debajo de la puerta, y se sabe de una mujer a la que mordieron en su propia cocina mientras escurría los macarrones. Teme al lobo y huye de él, porque lo peor de todo es que el lobo puede ser más de lo que te parece. Hubo una vez un cazador, cerca de aquí, que atrapó a un lobo. Aquel lobo había masacrado cabras y ovejas, había devorado a un viejo loco que vivía en una cabaña de los montes y rezaba a Jesús todo el día. Se había abalanzado sobre una niña que estaba cuidando de las ovejas, pero la niña armó tal escándalo que los hombres llegaron con sus escopetas, lo ahuyentaron y siguieron su rastro por el bosque, aunque el lobo era listo y les dio esquinazo. Así que aquel cazador cavó una fosa y metió un pato dentro a modo de cebo, un pato vivo, y tapó la fosa con paja embadurnada de excrementos de lobo. ¡Oac, oac, oac!, hizo el pato, y el lobo apareció con sigilo. Un lobo grande, fuerte, que pesaba tanto como un hombre adulto, y la paja cedió bajo su peso y el lobo cayó a la fosa. El cazador saltó dentro y le cortó la cabeza y las 4 patas para tener un trofeo. Pero ya no había un lobo junto al cazador, sino el tronco ensangrentado de un hombre sin cabeza, sin pies, sin manos, muerto. Una bruja de la parte de arriba del valle convirtió una vez en lobos a todos los invitados de una boda, porque el novio se había comprometido con otra. Tenía la costumbre de ordenarles que la visitaran de noche, por puro resentimiento, para que se sentaran y aullaran alrededor de su cabaña, ofreciéndole la serenata de su sufrimiento. No hace tanto, una joven de nuestro pueblo se casó con un hombre que desapareció en la noche de bodas. La novia
que había puesto sábanas nuevas en la cama, se tumbó. El novio dijo que salía a hacer sus necesidades. Insistió en ello por decoro, y ella se tapó hasta el cuello con el cobertor y se quedó tumbada. Y esperó, y siguió esperando. ¿Por qué tardaba tanto? Hasta que se levantó de la cama y gritó al oír un aullido que el viento había arrastrado desde el bosque. Aquel titubeante y larguísimo aullido tenía, a pesar de su terrorífica resonancia, un fondo de tristeza. Como si las fieras desearan ser menos fieras y no supieran cómo, y no dejaran de lamentar a su condición. En los cánticos de los lobos hay una inmensa melancolía, una melancolía tan infinita como el bosque, tan interminable como las largas noches de invierno. Pero esa tristeza terrible, ese lamento por sus propios e irremediables apetitos, no enternece nunca el corazón, porque no hay ninguna frase en él que insinúe la posibilidad de que se rediman. Los lobos no pueden recibir la gracia por su propia desesperación, sino solo a través de mediadores externos. Es por eso que a veces la fiera mira como si agradeciera el cuchillo que lo despacha. Los hermanos de la joven buscaron en las construcciones anexas y en los pajares, pero no encontraron resto alguno. Así que la sensata dama se enjugó las lágrimas y se buscó otro esposo, que no sentía vergüenza de mear en un orinal y que pasaba las noches en casa. Le dio un par de hermosos bebés y su felicidad fue tan firme como una trébede hasta que una noche helada, la noche del solsticio, el gozne del año, cuando las cosas no encajan tan bien como deberían, la noche más larga, su primer esposo volvió al hogar. Un gran golpe en la puerta anunció su llegada mientras ella removía la ropa para el padre de sus hijos. Lo reconoció en cuanto levantó el pestillo y abrió la puerta, aunque habían pasado años desde que llevó luto por él y ahora estaba cubierto de harapos y tenía una larga melena que, plagada de piojos, le caía por la espalda sin haber conocido nunca un peine. «Aquí estoy, parienta», dijo. «Sírveme un plato de repollo y date prisa». Entonces apareció su segundo esposo con leña para el fuego, y cuando el primero comprendió que ella se había acostado con otro hombre, y peor aún, cuando sus ojos rojos se clavaron en los niños pequeños que habían entrado en la cocina a ver qué pasaba, gritó: «¡Ojalá fuera el lobo otra vez para darle una lección a esta puta!» Y se convirtió en lobo al instante y le arrancó el pie izquierdo al niño mayor antes de verse él mismo desmembrado con el hacha que usaban para cortar troncos. Pero cuando el lobo exhaló su último aliento, el pelaje desapareció y la bestia volvió a ser el hombre que había sido años atrás cuando había huido de su lecho de bodas, así que ella rompió a llorar y su segundo esposo la golpeó. Dicen que el diablo te da un ungüento que te transforma en lobo cuando te frotas con él, o que había nacido con los pies por delante y que su padre era un lobo y que su cuerpo es el de un hombre, pero sus piernas y genitales son los de un lobo, y que tiene el corazón de un lobo. El lapso natural de un licántropo es de 7 años, pero si quemas su ropa humana, lo condenas a ser lobo hasta el fin de sus días. Así que las ancianas de los alrededores creen que lanzarles mandiles o sombreros sirve de protección,
como si la ropa hiciera al hombre. Pero los ojos, esos ojos fosforescentes, los traicionan en todas sus formas. Es lo único que su metamorfosis no cambia. Antes de convertirse en lobo, el licántropo se queda totalmente desnudo. Si ves a un hombre desnudo entre los pinos, debes correr como alma que lleva el diablo. Es pleno invierno, y el petirrojo, el amigo del hombre, canta encaramado en el mango de la pala del jardinero. Es la peor época del año en cuestión de lobos, pero esta jovencita, resuelta, insiste en cruzar el bosque. Está segura de que las bestias salvajes no le harán daño, aunque, bien advertida, guarda un cuchillo de trinchar en la cesta que su madre ha llenado de quesos. También hay una botella de aguardiente de moras, una hornada de galletas de avena preparadas en el hogar y 1 o 2 tarros de mermelada. La rubísima joven llevará los deliciosos regalos a una abuela de vida recluida y edad tan avanzada que el peso de los años la está empujando a la muerte. La abuelita vive a 2 horas de camino por el bosque invernal. La jovencita se pone sus robustos zuecos, se envuelve en un ancho manto y se echa el capuchón sobre la cabeza. Es Nochebuena y ya está vestida y preparada. La puerta maligna del solsticio sigue abierta sobre sus goznes, pero ha recibido tanto amor que nunca ha sentido miedo. Este es un país despiadado, donde la juventud de los niños dura poco. No tienen juguetes para jugar, así que trabajan duro y maduran con rapidez. Pero esta niña tan bonita, la menor de su familia, llegó casi a destiempo y creció entre los mimos de su madre y de su abuela, quien le tejió el manto rojo que hoy muestra el aspecto aciago, aunque brillante, de la sangre sobre la nieve. Los pechos le han empezado a crecer. Su pelo es como pelusa, tan claro que casi no hace sombra a su pálida frente. Sus mejillas son de un blanco y escarlata emblemáticos, y acaba de tener su primera menstruación, el reloj interno, que, en lo sucesivo, avanzará 1 vez al mes. Se planta y camina dentro del pentáculo invisible de su propia virginidad. Es un huevo sin romper, es un recipiente sellado. Tiene en su interior un espacio mágico, cuyo paso permanece cerrado con un tapón de membrana. Es un sistema cerrado. No sabe sentir escalofríos. Lleva su cuchillo y no tiene miedo de nada. Si su padre hubiera estado en casa, quizá le habría prohibido que saliera. Pero está en el bosque, recogiendo leña, y su madre no se sabe negar. El bosque se cierra sobre ella como unas fauces. Siempre hay algo que ver en el bosque, incluso en mitad del invierno. Los pájaros apiñados que han sucumbido al letargo de la estación y se amontonan en las chasqueantes ramas, demasiado tristes para cantar. Los luminosos flecos de los hongos en los emborronados troncos de los árboles. Los ojos cuneiformes de los conejos y ciervos. Las espigadas huellas de las aves. Una liebre tan delgada como una loncha de panceta, cruzando rauda el camino, por donde el fino sol motea las hojas rojizas de los helechos del año anterior. Cuando oyó el aullido de un lobo distante, la experta mano de la muchacha buscó el mango del cuchillo, pero no vio indicio de lobo alguno, ni tampoco de ningún hombre desnudo. Entonces oyó un ruido entre los arbustos y un hombre completamente vestido, uno muy joven y apuesto, con casaca verde
y sombrero ancho de cazador, cargado con los pájaros que acababa de cazar, saltó al camino. Ella tenía la mano en el cuchillo desde el primer chasquido de hojas, pero él rió con un destello de dientes blancos y le dedicó una cómica, aunque respetuosa reverencia. Ella nunca había visto a un sujeto tan elegante, no entre los rústicos payasos de su pueblo natal. Así que se fueron juntos bajo la luz cada vez más tenue de la tarde. Poco después, ya reían y bromeaban como viejos amigos. Él se ofreció a llevarle la cesta y ella aceptó. Había dejado el cuchillo dentro, pero él le dijo que su escopeta los protegería. El día seguía muriendo y la nieve volvía a caer. La jovencita sintió que los primeros copos se posaban en sus pestañas, pero solo quedaba 1 kilómetro y pronto tendrían un fuego, un té caliente y una bienvenida, una cálida sin duda alguna, tanto para el gallardo cazador como para ella misma. Aquel joven llevaba un objeto extraordinario en el bolsillo. Era una brújula. Ella miró la diminuta esfera en la palma de su mano y observó la temblorosa aguja con asombro. Él afirmó que aquella brújula le había permitido cazar sin perderse porque la aguja siempre señalaba el norte con absoluta precisión. Ella no lo creyó. Sabía que si dejaba el camino, se perdería al instante. Él se volvió a reír y babas brillantes colgaban de sus dientes. Dijo que si abandonaba el camino y seguía por el bosque, llegaría a casa de su abuela 15 minutos antes que ella, porque la brújula le encontraría un atajo entre la maleza, mientras ella continuaba por el largo y sinuoso camino. No te creo. Además, ¿no te dan miedo los lobos? Él dio una palmadita a la culata de la escopeta y sonrió. ¿Quieres apostar?, preguntó a la muchacha. ¿Nos jugamos algo? ¿Qué me das si llego a casa de tu abuela antes que tú? ¿Qué quieres que te dé?, replicó con malicia. Un beso. Tópicos de una seducción rústica. La muchacha bajó la mirada y se ruborizó. Él se alejó por la espesura, llevándose la cesta. La luna ya estaba saliendo, pero ella olvidó sus temores porque tenía intención de entretenerse para estar segura de que el apuesto caballero ganara el envite. La casa de la abuela estaba algo apartada del pueblo. La nieve recién formaba remolinos en el jardín de la cocina cuando el joven subió por el sendero nevado de puntillas como para no mojarse los pies, llevando la cesta y los pájaros muertos y tarareando una canción. Tiene un débil rastro de sangre en la barbilla. Le ha pegado un bocado a una de sus presas. Llama a la puerta con los nudillos. Vieja y frágil, la abuelita está aún triste de sucumbir a la mortalidad que el dolor de sus huesos le promete, y casi dispuesta a rendirse por completo. Un joven del pueblo se había acercado 1 hora antes para encenderle el fuego que le durará toda la noche, así que la cocina crepita con las afanosas llamas. La abuelita no tiene más compañía que su Biblia. Es una anciana beata. Se ha apoyado en los cojines de una cama que, al estilo de los campesinos, reposa en un nicho de la pared. Se ha envuelto en la colcha que cosió cuando aún estaba soltera, en una época tan distante que ya ni se molesta en recordar. 2 spaniel de porcelana, con hocicos negros y pintas marrones, descansan a ambos lados del hogar. Sobre las baldosas hay una alfombra hecha de vistosos retales. El reloj del abuelo va gastando el poco tiempo que le queda. Vivir bien es la forma de mantener fuera a los lobos. Él llamó a la puerta con sus nudillos peludos. «Soy tu nieta», dijo con voz atiplada.
Levanta el pasador y entra, querida mía. Los puedes distinguir por sus ojos. Ojos de depredador. Ojos nocturnos y devastadores, tan rojos como una herida. Les puedes lanzar tu Biblia y después tu delantal, abuelita, que tú creíste profilácticos seguros contra esas alimañas del infierno. Y ahora apelas a Cristo y a su madre y a todos los ángeles del cielo en busca de protección, pero no te servirá de nada. Su hocico silvestre es afilado como un puñal. Deja en la mesa su carga dorada de faisanes roídos y también la cesta de tu querida nieta. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué has hecho con ella? Él se quita el disfraz, la casaca de paño color bosque, el sombrero de pluma metida en la cinta. Cuando la enmarañada melena le cae sobre la camisa blanca, ella ve sus piojos. La leña del hogar crepita y susurra. La noche y el bosque han entrado en la cocina con la oscuridad que se ha aferrado a ese pelo. Él se quita la camisa. Su piel tiene el color y la textura de la vitela. Una franja de vello crespo desciende hasta su estómago. Sus pezones son turgentes y oscuros como la granadilla, pero está tan delgado que podrías contar sus costillas si te diera la ocasión. Se quita los pantalones y ella ve lo peludas que son sus piernas. Sus genitales, enormes. ¡Ah! ¡Enormes! Lo último que la anciana vio en este mundo fue a un hombre joven, de ojos como brasas, desnudo como la piedra, que se acercaba a su lecho. El lobo es la encarnación del carnívoro. Cuando terminó con ella, se relamió los belfos y se vistió con rapidez hasta quedar tal como estaba al entrar. Quemó el incomible cabello en el hogar y envolvió los huesos en un paño que escondió bajo la cama, dentro de un arcón de madera, donde encontró un juego de sábanas limpias. Las cambió por las ensangrentadas y metió éstas en el cesto de la ropa sucia. Luego, colocó los cojines, sacudió el edredón de retales y tras recoger la Biblia, que había caído al suelo, la cerró y la puso en la mesa. Todo estaba como antes, salvedad hecha de la anciana. La leña crepitaba en la chimenea, el reloj hacía tic-tac y el joven se sentó a esperar tramposa y pacientemente junto a la cama, con el gorro de dormir de la abuelita y el edredón. ¿Quién es? Dice su voz trémula en falsete de abuelita. ¡Soy tu nieta! La jovencita entró con una ráfaga de nieve que se derritió como lágrimas sobre las baldosas y tal vez se sintió decepcionada al ver que, junto al fuego, solo estaba su abuela. Pero entonces, él salió de debajo del edredón y saltó hasta la puerta, contra la que apretó la espalda para que ella no pudiera huir. La muchacha miró a su alrededor y vio que en las suaves superficies de los cojines no había ni una arruga, y que, por primera vez, la Biblia estaba cerrada sobre la mesa. El tic-tac del reloj sonaba como un látigo. Quiso sacar el cuchillo de la cesta, pero no se atrevió a acercarse porque los ojos del joven estaban clavados en ella. Ojos enormes que ahora parecían brillar con una luz única, interior. Ojos como platos, platos llenos de fuego griego. Diabólica fosforescencia. ¿Qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Ni rastro de la anciana, salvo un mechón de pelo blanco
que se había quedado en la corteza de un tronco sin arder. Cuando ella lo vio, supo que estaba en peligro de muerte. «¿Dónde está mi abuela?» «Aquí solo estamos nosotros, mi amor». Un gran aullido los envolvió. Uno cercano, muy cercano, tan próximo como el jardín de la cocina, el aullido de una muchedumbre de lobos. Ella sabía que los peores lobos eran peludos por dentro, y se estremeció a pesar del manto escarlata con el que se abrigó un poco más, como si, aun siendo tan rojo como la sangre que iba a derramar, éste la pudiera proteger. «¿Quién ha venido a cantarnos villancicos?», preguntó ella. «Las voces que oyes son las de mis hermanos, querida. Yo adoro la compañía de los lobos. Asómate a la ventana y los verás». La nieve medio cubría el enrejado cuando abrió la ventana para mirar. Era una noche blanca de nieve y luna. La ventisca se arremolinaba sobre las adustas y grises fieras que descansaban sobre sus cuartos traseros entre filas de coles de invierno, alzando sus afilados morros al cielo y aullando con todo su corazón. 10 lobos, 20 lobos, tantos lobos que no los pudo contar, aullando en concierto, como si estuvieran locos o trastornados. Sus ojos reflejaban la luz de la cocina y brillaban como 100 velas. «Hace mucho frío, pobrecitos», dijo. «No me extraña que aúllen». Cerró la ventana ante el canto fúnebre de los lobos y se quitó el manto escarlata del color de las amapolas, del color de los sacrificios, del color de su menstruación. Y puesto que el miedo no le serviría de nada, dejó de sentir miedo. ¿Qué debo hacer con el manto? «Échalo al fuego, mi amada. Ya no lo necesitarás». Dobló el manto y lo arrojó a las llamas que lo consumieron al instante. A continuación, se quitó la blusa por encima de la cabeza y sus pequeños pechos relucieron como si la luna hubiera invadido la estancia. «¿Qué debo hacer con la blusa?» «Lánzala también al fuego, mi cachorrito». La fiel muselina ascendió en llamas por la chimenea como un pájaro mágico, y después le llegó el turno a la falda, a las medias de lana y a los zapatos, que también acabaron en la lumbre y ardieron para no volver. La luz del fuego relucía en los bordes de su piel. Ya no llevaba más ropa que su inmaculado tegumento de carne. Deslumbrante y desnuda, se cepilló el pelo con los dedos. Un pelo que parecía tan blanco como la nieve del exterior. Luego, caminó directamente hasta el hombre de ojos escarlata, en cuya descuidada melena saltaban los piojos. Se puso de puntillas y le desabrochó el cuello de la camisa. «¿Qué brazos más grandes tienes?» «Son para abrazarte mejor». Todos los lobos del mundo aullaron una canción nupcial mientras ella le daba libremente el beso que le debía. «¿Qué dientes más grandes tienes?» Ella vio que sus fauces babeaban y oyó que la habitación se llenaba con el clamor del Liebestod del bosque, pero la prudente jovencita no se inmutó ni siquiera cuando él dijo: «Son para comerte mejor». La muchacha rompió a reír. Sabía que ella no era la carne de nadie. Se rió de él en su cara, le arrancó la camisa y la tiró al fuego, sobre la estela voraz de su propia ropa desechada. Las llamas bailaron como espíritus de muertos en la Walpurgisnacht, y los viejos huesos que estaban bajo la cama empezaron a tabletear terriblemente, pero ella
no les prestó atención. La encarnación del carnívoro, solo la carne inmaculada lo aplaca. Ella apoyará la espantosa cabeza del lobo en su regazo y le quitará los piojos de la pelambre, y quizá, cuando él la desafía a comérselos, se los lleve a la boca y se los coma en una salvaje ceremonia de matrimonio. La ventisca amainará. La ventisca amainó, dejando las montañas cubiertas de nieve al azar, como si una ciega hubiera echado una sábana por encima, las ramas superiores de los pinos del bosque encaladas, emitiendo crujidos cargadas de blanco. Luz de nieve, luz de luna, una confusión de huellas de zarpas. Todo en silencio, todo inmóvil. Medianoche y el reloj da la hora. Es Navidad, el cumpleaños de los licántropos. La puerta del solsticio se abre de par en par. Dejad que entren todos. Mirad, la muchacha duerme profunda y plácidamente en el lecho de la abuela, entre las garras del tierno lobo.